Investigación, procuración de justicia ambiental y urbana, construcción de soluciones desde la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentan Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. ¿Qué tal? Bienvenidos a Territorio Ambiental. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Francisco Calderón Córdoba y como en todas las ocasiones nos acompaña Erika Larios. Hola, Erika. ¿Qué tal, Paco? El día de hoy vamos a hablar de los efectos de los aerosoles en la atmósfera. Vamos a escuchar la siguiente información. El conjunto de gases y aerosoles que rodean nuestro planeta absorben parte de la radiación solar ultravioleta, reducen las diferencias de temperatura entre el día y la noche y actúan como escudo protector contra los meteoritos. Sin su atmósfera, la Tierra no podría ser nuestro hogar. La lluvia en el rostro, el aire que respiramos, la vida misma, todo eso sucede gracias a su presencia. Nuestra atmósfera es un medio extraordinariamente complejo y la situación se hace todavía más complicada cuando se le añaden emisiones de origen humano en gran cantidad, como está sucediendo en estas últimas décadas. Bueno, y pues para hablar de este interesantísimo tema, de que seguramente va a despejar muchas de las dudas que tenemos todos sobre el tema de los aerosoles, tenemos una experta que es la doctora María Amparo Martínez Arroyo y ella es directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Territorio Ambiental. Muchísimas gracias por la invitación, muy bien. Gracias, doctora. Pues un poco para entrar en contexto, si nos puede explicar cómo está compuesta la atmósfera de nuestro planeta y cómo es posible que se dé la vida dentro de esta atmósfera. Sí, primero me gustaría comentarles que la atmósfera de nuestro planeta está dividida en varias capas. La primera de ellas, que es la que está más cerca de la superficie, que es donde vivimos y respiramos, y que tiene entre 15 y 17 kilómetros de espesor, que se llama la troposfera, es de la que siempre hablamos de la composición. Hay otra capa, que es la capa que sigue, que es la estratosfera, que también la hemos oído mencionar mucho porque esa es la que contiene la capa de ozono. Pero la mayor parte de la masa de nuestro planeta o de la composición de la que les voy a hablar está en esos primeros, desde 12 a 17 kilómetros, varía a lo largo del año y de la parte del planeta. La troposfera. La troposfera. Entonces, esa es la parte en la que vivimos, en donde hay clima y en donde está la mayor parte de la masa del planeta. La otra parte, digamos que el 90%, el otro 5% estaría en la estratosfera o más, y lo otro muy diluido en el resto de las otras capas. Entonces, bueno, nuestra atmósfera, entendida como la que está más cerca de la superficie, que es donde vivimos, está compuesta básicamente de nitrógeno, que es el 78%, de oxígeno, que será un 21%, y de un 0.9% de argón. Todos los demás, o sea, el resto que queda, que ya es muy pequeño, son algunos de los gases que o que conocemos como gases de efecto invernadero. Porque en las otras partes, estos otros gases los principales componentes, nitrógeno, oxígeno y argón, son realmente inertes, no hay una reacción, porque si no estaríamos con una atmósfera totalmente que estaría cambiando todo el tiempo. Uh-huh. Y está cambiando, pero no por los elementos más constantes o grandes, sino por los elementos que están en las concentraciones más pequeñas. El agua, que varía, el vapor de agua, que varía tanto en tiempo como en espacio. Hay zonas del planeta que tienen mucho menos en la atmósfera y otros que tienen más, y también hay épocas en las que hay más y hay menos. Digamos que están entre un más de 0 y hasta el 4%. La otra composición que les di es pensando en una atmósfera seca. En una atmósfera donde hay vapor de agua, pues está entre un 0 y 4%. Pero también existen estos elementos que son los gases traza. Traza en química quiere decir que son cantidades muy, 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 muy pequeñas. Uh-huh. Son partes por millón, en el caso del dióxido de carbono, e incluso partes por billón, uh-huh. O sea, por miles de millones, que serían el metano, los uh-huh. óxidos de nitrógeno, el ozono troposférico, el que está en esta parte.
Entonces, bueno, así está compuesta nuestra atmósfera y además, bueno, hay otra pequeña cantidad de partículas y de aerosoles, que ahora hablaremos más de ellos, que están también como una parte constituyente de la atmósfera. Doctora, la presencia de los aerosoles en la Tierra pues data de las primeras décadas del siglo pasado. Incluso llegó a ser un símbolo de modernidad el hecho de utilizarlos. No solamente ahorita los podemos ver en fijadores para cabello, en pinturas, en insecticidas, incluso hasta para aceites para la cocina. ¿Qué son los aerosoles? Platíquele al auditorio de Territorio Ambiental de qué están compuestos y qué características tienen. Qué bueno que me hace esa pregunta, porque hay una confusión general en que los aerosoles son solamente estos productos que vienen en botes y que son comerciales y todo esto. No, en realidad los aerosoles, aerosol, una definición de aerosol es que son partículas suspendidas en un medio gaseoso. Entonces pueden ser desde compuestos químicos, pueden ser compuestos que están de manera sólida o que están también líquidos. Por ejemplo, entre los aerosoles naturales podemos mencionar las sales que están en el mar. Cuando hay evaporación, todo esto se convierten en aerosoles, o sea, son partículas que se van a la atmósfera y que están en un medio gaseoso. O sea, hay muchos aerosoles naturales, también en los incendios, en las cenizas volcánicas o las erupciones volcánicas, producen muchos aerosoles, y esos serían aerosoles naturales. De los que, cuando hablamos de productos químicos que fueron envasados para que al salir sean pequeñas gotitas envueltas en un medio gaseoso, que son los comerciales, efectivamente esos sí ya fueron creados por el hombre, e incluso todas estas sustancias refrigerantes o de pinturas, que son las que se descubrió posteriormente que dañaban la capa de ozono, pues son compuestos que no existen en la naturaleza, que fueron inventados por el hombre, que fueron sintetizados por los seres humanos. Entonces, esos son los que han provocado estos otros problemas. Los aerosoles en general, todos los naturales y los que se forman diariamente por fotoquímica, esto es por la reacción que se produce entre muchos compuestos al estar en contacto con la radiación solar. Claro. Todos esos compuestos tienen además la característica, los aerosoles, de tener una interacción con la radiación solar. Y con la radiación también en general, también la que produce la Tierra, pero sobre todo con la radiación solar, al atraparla o al no dejarla pasar, y entonces se dice que son climáticamente activos por ese motivo, porque ocasionan cambios climáticos al interferir con la radiación solar. ¿Y por qué, doctora, estos aerosoles que se utilizaron mucho en alguna época, me acuerdo, en los equipos de refrigeración, por ejemplo, los clorofluorocarbonados, si no me equivoco, y que, bueno, finalmente pues se retiraron, digamos, de muchos procesos industriales, de refrigerantes y todo eso? ¿Por qué dañan a la capa de ozono? Ve que incluso pues muchos de estos productos a los que, como ahora nos dice, mal conocemos como aerosoles, estos envasados que son sprays, traen la leyenda: no daña a la capa de ozono. ¿Por qué este tipo de aerosoles daña la capa de ozono? Primero hay que entender cómo está conformada la capa de ozono en la estratosfera. La capa de ozono en la estratosfera se fue formando desde hace millones de años con el inicio de la vida y el proceso de la fotosíntesis, que fue la posibilidad que empezaron a tener algunas células de romper la molécula del agua, liberar oxígeno y capturar dióxido de carbono. Este oxígeno se fue acumulando a lo largo de millones de años en una capa superior de la atmósfera, que es la estratosfera, entre 35 y 50 kilómetros, esta molécula, que son 3 átomos de oxígeno. O sea, el oxígeno que respiramos es O2 y el ozono es O3, tiene un átomo más de oxígeno. Uh-huh. Se fue acumulando en la estratosfera, porque ahí, en cuanto llegaba la radiación ultravioleta,
estas moléculas se rompen atrapándola, esta fuerza, la atrapan, la de la radiación ultravioleta, y lo utilizan para romperse y para tener fuerza para volverse a unirse. Están constantemente formando y deshaciendo el ozono. Así funciona. No es una molécula estable, es una molécula muy inestable, pero que con esa inestabilidad, al estar creando enlaces y rompiéndolos, utiliza la radiación ultravioleta. Por eso varía durante el año agujero de la capa de ozono que se ha encontrado en el polo sur, ¿no? Claro, porque depende de la cantidad de radiación solar que está recibiendo y todo. Claro. Entonces, esta capa, que es dinámica, que está todo el tiempo formándose y destruyéndose y creándose, empezaron a llegar compuestos que eran estos compuestos de clorofluorocarbonos, halocarbonos, que tenían cromo y bromo, para entendernos más rápidamente, que eran, por un lado, muy, muy ligeros y se podían subir rápidamente con masas de aire, generados por el hombre, sí, y que se iban con las masas de aire y alcanzaban grandes alturas. No todos los aerosoles, hay aerosoles que son un poco más pesados y se quedan a una cierta altura. Estos podían llegar hasta la estratosfera, y como el ozono lo que hace es destruirse, están los tres átomos separados y se vuelven a unir. Lo que pasaba es que estaban estos ahí y se unía con ellos. En lugar de unirse con otro átomo de oxígeno, claro, se unía con ellos. Funcionaban como un sustrato en donde había una reacción, como un tercero con el que se iba el oxígeno, y entonces alteran completamente esta formación y destrucción y todo esto, sobre todo la formación nuevamente de ozono. Por eso fue disminuyendo la concentración de ozono, porque estos interferían en su formación nuevamente. Doctora, platíquenos un poco sobre el Pacto de Montreal, donde se firmó un tratado internacional en 1987, pues para acabar con el uso de los clorofluorocarbonos. Yo digo que este es de los últimos pactos que ha habido internacionales, el Protocolo de Montreal, en el que realmente hemos conservado nuestro instinto de conservación, la humanidad, porque después, por más pruebas que haya, pueden más los intereses para quitar las cosas. En este caso todavía se pudo, al descubrirse qué era lo que estaba pasando, por encontrar muchos efectos de una mayor penetración de luz ultravioleta y todo esto, y que se empezó a estudiar qué pasaba, y se supo, bueno, se descubrió, por eso fue el premio Nobel de Molina doctor Mario Molina, claro, y su equipo, lo que vieron es que estas sustancias estaban alterando esto, y entonces se empezó, hubo un proceso en el que varios países llegaron al acuerdo, de la mayor parte de los países que lo fueron firmando paulatinamente, el protocolo, de prohibir o de restringir la producción de todas estas sustancias que podían dañar la capa de ozono. Se dieron pues de manera diferenciada para países desarrollados y países no desarrollados los plazos para el cumplimiento. Algunos que podían muy fácilmente ya sustituir la tecnología, por ejemplo los refrigeradores, pues se les dieron plazos más cortos. Ya a otros se les fueron dando un poco de plazos más largos. Hay que decir que México, en algunos no en todos, pero en algunos de los compuestos ha cumplido muy rápidamente, incluso antes de lo que había quedado. Sí. En otros, lo ha llevado un poco más despacio. Nosotros estamos apenas empezando a llegar a los lapsos que quedamos. ¿Qué actividades son esas, doctora, en las que estamos rezagados, digamos, de este paso que tenemos que dar para retirar estos gases nocivos, sustancias nocivas a la atmósfera? Pasa mucho con productos industriales que se utilizan en muy baja escala, que por ejemplo se utilizan en motores pequeños, en lanchas o en tractores o cosas así, que está mucho más diseminado su uso. Es mucho más difícil controlar. Claro. Y muchas veces, muchas de estas compañías, algunas de estas compañías no han retirado a tiempo, lo han retirado de los sitios más visibles y de los lugares más remotos. Todo esto lo siguen vendiendo. Entonces el perseguir eso y todo ha sido complicado. Pero en general en México ha funcionado bien, y en el mundo realmente es de los protocolos que han tenido un éxito que ha sido considerable. Si habláramos de algún porcentaje, doctora,
¿En qué porcentaje hemos reducido este enorme riesgo para pues la atmósfera? Bueno, como son varios compuestos, los porcentajes son difíciles de decir, porque además, como le digo, en el mundo, en unos sitios van más adelante que otros y van haciendo. Lo que sí podemos decir es que ha sido lo suficiente para alcanzar a ver diferencias en ya en el comportamiento de la capa de ozono, que se veía con una tendencia claramente hacia la baja y hacia cada vez estuviera peor, y sí se ha logrado ver un cambio de tendencia. O sea, hemos frenado, digamos, un poco este deterioro, pero todavía no lo hemos revertido. No, sobre todo por los tiempos de vida de los clorofluorocarbonos y de todos estos compuestos que tienen mucho tiempo. Entonces ya los que se habían ya liberado y que están ahí, pues no hay manera de controlarlos. Claro. Pero lo que sí se ha podido hacer es reducir la velocidad a la que se estaban acumulando y que estaban destruyendo la capa de ozono. Bueno, pues esa es una buena noticia, Erika. Doctora, pues se nos terminó el tiempo, es un tema muy interesante, pero queda abierta la invitación para que nos vuelva a acompañar. Agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Hasta luego. Y antes de despedirnos, queremos agradecer al equipo que hace posible este programa. En la producción, Carolina Durán y Oscar Ramírez. En el guión y coordinación de invitados, Alberto García Bojorges. En la locución, Boni Perete. En los controles, Roberto Portillo. Y en la conducción nos despedimos Francisco Calderón Córdoba y Erika Larios Muñoz. Hasta la próxima. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Visítanos en www.baot.mx o comunícate al 52 65 0780. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentaron Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente.